A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Que el Señor te bendiga en esta mañana tan especial. Como siempre, te bendice escuchando su palabra, porque su palabra es bendición para nuestra vida, es bendición para nuestra alma, es medicina para todo nuestro cuerpo. Por eso estamos tan agradecidos de que el Señor continuamente nos hable, nos aconseje, nos oriente, nos dirija y nos deleite. Porque la palabra del Señor es más que si nos comiéramos un jarrón de miel. Es más que eso. Endulza nuestra alma, nos da esperanza, nos espera una herencia allá en los cielos, allá en el paraíso. Promesas preciosas que trae su pacto. Por lo tanto, en esta mañana hay motivos para adorar y bendecir el nombre poderoso de nuestro Dios. Levántate. Fortalécete, dale gracias a Dios por la vida, dale gracias a Dios porque estás respirando, dale gracias al Señor porque Él te ayuda a resolver tus problemas y tus conflictos. Qué bueno que no estás solo, que no estás sola. El Señor en todo momento está con nosotros como nos prometió, como les prometió a sus discípulos y como le promete a la iglesia. No los dejaré, no los desampararé. Con ustedes estaré en sus angustias. Él nunca te va a dejar. Mientras tú estés bajo su cobertura, bajo su pacto, hay promesas de Dios para tu vida. Te damos la bienvenida a otro programa, Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Y esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, está a la disposición de Dios y de ustedes, junto a mi esposo, el pastor Antonio Caraballo. Y queremos que nos llamen al 787-259-1155. Repito, 787-259-1155. Este es el teléfono de nuestra oficina. Y hoy el Señor nos hace una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿quieres ser un vaso limpio para Dios? ¿Quieres ser un vaso limpio para Dios? Te invito a buscar el libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta al discípulo de Pablo, Timoteo. En el capítulo 2 vamos a estar considerando el versículo 20 al 21, que dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos y retarnos, Dios, a ser vasos limpios para ti. Vale la pena, Señor. Vale la pena el poder estar siendo parte de tu casa, de esa casa grande que tú has preparado para todos aquellos que te aman. Señor, eso produce tanto gozo en nosotros, sabiendo que tú nos estás considerando como buenos soldados, considerándonos como hombres y mujeres
aprobados por ti. Señor, gracias por exhortarnos. Gracias por darnos instrucciones que nos van a llevar a convertirnos en vasos limpios. Gracias, Dios. Voy a comenzar esta exhortación breve usando la misma palabra. Primeramente, un buen consejo que le da Pablo a Timoteo para ser considerado como un vaso útil, limpio en las moradas de Dios. ¿Sabes que el Señor fue a preparar morada para todos nosotros? ¿Sabes que existe un cielo? ¿Que existe un paraíso? ¿Que existen mansiones en el cielo para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para aquellos que hemos sido adoptados, aquellos que hemos entrado en el pacto de Abraham, ese pacto de bendición que Dios le prometió al pueblo de Israel y ahora se extiende a la iglesia? Y el primer consejo que nos da Pablo a través de esa carta escrita a Timoteo lo encuentras en el versículo 8 de ese capítulo 2. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Yo diría que ese es el principal consejo que Dios nos da para que nosotros podamos llegar a ser vasos de utilidad, porque hay muchos vasos en una casa, partiendo de la cultura antigua, de las casas pobladas en ese tiempo de Pablo. Había toda clase de utensilios de oro, de plata, de madera, de barro, y todos eran para usos honrosos. Pero habían otros vasos que se utilizaban para la basura, para las heces fecales, para rascarse, porque estaban agrietados en pedazos y se podían utilizar para eso. Y eran considerados como vasos deshonrosos. Y Dios utiliza todas esas imágenes para que nosotros podamos entender que en la casa grande de Dios, los vasos que se requieren allá en la eternidad deben de ser útiles. Deben de ser vasos limpios. Y solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser limpios. Por eso debemos siempre acordarnos de Jesucristo, que vino en carne del linaje de David y que murió y fue sepultado, pero resucitó de los muertos, conforme al evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. Solo el evangelio de Jesucristo nos enseña la limpieza que requiere el cielo. Para nosotros poder entrar al cielo necesitamos a Jesucristo como puerta. Solamente Jesucristo nos lleva al cielo. Y Él lo establecía bien claro al enseñarle a los discípulos. Él decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y he aquí yo voy a preparar lugar para ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén. Y cuando hablaba de cómo llegar allá, hablaba de un camino, y Él se proclamaba como el camino. Cuando sus discípulos le dijeron: no sabemos cuál es el camino, Él le dijo bien claro: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y Pablo conoció ese camino porque era religioso y él creía que con las obras y con el cumplimiento de la ley como fariseo iba a ir al cielo. Pero se le presentó no solo la puerta, sino el camino. Se le presentó Jesús de Nazaret, y le aclaró a Pablo quién era él. Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le estaba diciendo: te estás haciendo daño, Pablo, al perseguirme, al hablar mal de mí, al perseguir a mi pueblo. Tú mismo
estás acarreando dolor para ti, como si tú mismo te clavaras un aguijón. Por lo tanto, Pablo se convirtió al Señor, se convirtió en su siervo, en su esclavo. Y él sabía, estaba convencido de que había moradas en el cielo. Él estaba convencido de que nosotros, a través de Jesucristo, podíamos ser vasos útiles en las manos de Dios. Y seguía hablando de consejos para que nosotros procuremos estar limpios y ser útiles. Por eso decía a Timoteo en el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sabes que eso es lo que lleva el orgullo, la soberbia? El orgullo y la soberbia lleva a peleas, a contiendas, a querer destacarnos por encima de los demás, con nuestra elocuencia, con lo que nosotros hemos aprendido de la palabra. Casi ni escuchamos lo que nos dicen los demás, porque ya estamos preparando argumentos para debatir y para demostrar que nosotros somos más sabios. Y Pablo continuaba diciéndole a Timoteo en el versículo 15, procura con diligencia, o sea, presta atención y enfócate en esto, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No hables tanto de ti, no hables tanto de filósofos, ni tampoco de eruditos. No pierdas el tiempo en demostrarle a la persona lo letrado que eres. No, habla de Jesús, habla de su palabra, usa bien la palabra de verdad. Estamos tratando de ser vasos útiles, vasos limpios, que perduren en la eternidad, que Dios pueda seguir usando, no solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad. Y por eso Pablo decía en el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tu palabra te puede enredar, te puede confundir tratando, pues, de sobresalir sobre los demás. Sé sencilla, sé sencillo, utilizando solo la palabra de Jesucristo, sus enseñanzas, su evangelio, palabra verdadera. Evita desviarte de la verdad, como en el tiempo de Pablo hicieron Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos. Ten cuidado de la palabra que estás enseñando. Ten cuidado de la palabra que estás predicando. Cíñete a la verdad para que no confundas a las personas, para que no trastornes la fe de alguno, y entonces serás un vaso limpio. Pablo recalcaba en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es un vaso limpio, alguien que tiene un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dejes que ensucien tu corazón. No dejes que tu mente te confunda y te contamine, te corrompa, te ensucie. No. Invoca a Cristo. Apártate del pecado. Sigue las instrucciones bíblicas para poder ser un vaso limpio, útil, que te utilicen no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Por eso Pablo recalcaba de la casa grande, no solamente las que se veían en su tiempo, que eran mansiones. No. Hay una casa grande que le pertenece a Dios, para sus hijos, para su pueblo. Él quiere ser nuestro Padre Celestial. Y en esa casa grande debe de haber vasos limpios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice el versículo 21, será instrumento para honra,
santificado, puesto aparte. Deja que Dios te limpie y te separe para Él, te consagre para Él, para que puedas ser útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un corazón limpio, una mente limpia, una mente concentrada en Dios, una mente renovada en el Espíritu. Eso quiere decir que refleja el carácter de Jesús, el carácter espiritual de Jesús, que su mente esté enfocada en el cielo, puestos los ojos siempre en Jesús, porque es el autor y el consumador de la fe. No pongas tus ojos en ninguna persona. No pongas tus ojos en las cosas de la tierra. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Y hay muchas cosas en la tierra que nos llaman la atención, pero son perecederas. Todo va a pasar. Este mundo pasa y sus deleites, todos sus placeres van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso debemos de estar llenos de la palabra de Dios. No debemos de vaciar nuestras mentes como hacen los orientales, los que practican esas filosofías orientales, que se quedan en meditación con la mente en blanco mientras los demonios se les meten. No. Mientras se le meten ideas raras y filosofías que son engañosas. No, llénate de la palabra de Dios para que puedas utilizarla contra toda falsedad, contra toda confusión. Llámanos al 787-259-1155. Queremos que Dios nos use como un vaso limpio. Queremos ser un vaso útil para honra. Debemos de ser puestos aparte. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía pertenece al cielo. Pertenecemos a otro gobierno, a otro reino, con un idioma distinto, un lenguaje diferente. Somos ciudadanos celestiales. Lo que nos llama la atención es todo lo que Dios promete del cielo. Lo que nos llama la atención es ser útiles aquí en la tierra, siendo santos, separados para buena obra. Y el Señor te dice cómo. Te dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Huye. ¿Sabes lo que es huir? Correr. Correr en el camino opuesto. Es no mirar otra vez. Es no buscar ni tratar de deleitarse otra vez con lo que te produjo placer, pero que ofende a Dios. Huye de los amoríos juveniles. Hay personas ya adultas, maduras, con matrimonios estables y seguros, con hijos, con nietos, y se enamoran y se apasionan de un jovencito, de una jovencita, y destruyen su matrimonio, destruyen su familia por pasiones que se despiertan como cuando eran jóvenes. No. El Señor nos habla de ser fieles en nuestros matrimonios, de no mirar ni codiciar el hombre ni la mujer ajena, tampoco de codiciar ninguna jovencita ni ningún jovencito. No persistas la mirada en alguien que te está seduciendo. No caigas en ese lazo del cazador. Sigue la justicia, lo que es bueno para Dios. Mantente con el hombre y la mujer de tu juventud. No seas infiel. Honra a Dios honrando a tu esposo y a tu esposa. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mantén tu corazón limpio. Desecha todo pensamiento corrupto que no agrada a Dios. La Biblia dice que llevemos a obediencia a Cristo todo pensamiento. Nos van a bombardear, nos van a tentar, porque esa es la tarea del diablo,
pero resiste, firme en la fe. Y si has ofendido a Dios, regresa a Dios, arrepiéntete, pídele perdón. Porque el que pide perdón alcanza misericordia, alcanza limpieza. Por eso debemos de renovar nuestra mente continuamente, transformándola en una mente celestial, que piense en las cosas de arriba y no de la tierra. Evita estar viendo tantos programas violentos que desarrollan en ti un carácter iracundo y te convierten en una mujer y en un varón contencioso, lleno de amargura, de enojo, cuando Pablo describe que esos son frutos de la carne: el enojo, el coraje, la ira, la contienda, la fornicación, el adulterio. Todo eso es fruto de la carne. Te dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cómo te comportas cuando te contradicen? Si eres maestro de escuela bíblica, si eres pastor o evangelista y alguien se levanta y te hace una pregunta capciosa o quizás una pregunta porque necesita una respuesta clara, ¿te molesta? ¿Te molesta que algún estudiante, algún creyente nuevo te rete? ¿Te molesta cuando tratan de corregirte porque has dicho algo pues que choca contra la verdad que es la palabra? ¿Cómo nos comportamos? ¿Con mansedumbre? Debemos de ser aptos para enseñar, sufrido. Muchas veces vamos a sufrir rechazo por estar simplemente defendiendo la verdad. Muchas veces no nos van a amar, ni nos van a aceptar, nos van a rechazar, no van a querer estar con nosotros porque eres un vaso de Dios, porque simplemente estás lleno de su palabra y sabes que algunas personas están llenos de filosofías y de enseñanzas falsas, de sectas falsas. Quizás tu familia te va a rechazar porque sigues a Jesucristo, porque das consejos sabios de acuerdo a la palabra. Eso es sufrir por la causa del evangelio. El Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio conlleva sufrimiento porque estamos chocando contra espíritus opuestos, espíritus mundanos, espíritus diabólicos. Sigue hablando Pablo y dice en el versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Queremos ser vasos útiles en las manos del Señor. Vamos a seguir lo que el Señor nos dice. Vamos a consultar su palabra para ver qué opina Jesús. Vamos a hablar de acuerdo a la verdad. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No te enfrentes a las pasiones juveniles. ¡Huye! Enfrenta al diablo, resiste al diablo, porque va a huir de ti. Pero si estás firme en la fe, no enfrentes la carne. Huye de la carne. La única manera de evitar la lujuria de la carne es permanecer alejado de ella. Si te expones a las tentaciones de la carne y a la lujuria, recuerda que casi con certeza vas a ser vencido. Recuerda que hay mucha gente que va a tener apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Confía en Dios, no confíes en el otro hombre. El otro hombre te puede fallar. Recuerda el carácter de los hombres en los postreros días. Recuerda que hay simplemente una condición para los cristianos y es ser creyentes, acordarse de Jesucristo, en todo momento consultar la palabra de Jesús, porque Él es Dios y Él sufrió penalidades para poder vencer lo que tú tratas de vencer. El Señor sufrió hasta prisiones a modo de malhechor. Pero sabes una cosa, la palabra de Dios no está presa. Y vemos que todos los discípulos, la mayoría de ellos,
también sufrieron prisiones. Y Pablo las sufrió y las soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtuvieran la salvación que es en Cristo Jesús y fueran vasos útiles para gloria eterna. Queremos ser vasos limpios para Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, te lo dice. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas que yo te he dicho, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Señor, te damos gracias y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es como jabón de lavadores. Señor, tu palabra nos limpia. Esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, se mete en la mente, en el corazón, nos limpia nuestros pensamientos, nos sujeta nuestros pensamientos a tu obediencia, Padre. Por lo tanto, en esta hora te suplicamos, Dios, ayúdanos a ser útiles, ayúdanos a mantenernos limpios, ayúdanos a resistir la tentación, ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a parecernos a ti, Señor amado, ayúdanos a cumplir con la misión que tú nos has dado, no importa que nos rechacen o nos marginen o no quieran estar con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.